Elenis Rodríguez es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo. Magistrada, perdone la pregunta, pero ¿qué sintió estando tan lejos cuando su madre, con principios de Alzheimer, como usted lo comentaba en ese tuit, tuvo que ver cara a cara al SEBIN? ¿Eso qué le hizo sentir? Dejando de lado la curul, el puesto, la investidura de magistrada como mujer y como hija. Sí, mira, fue muy duro, Carla, porque casualmente el sábado tuve un sueño y hoy ese era el mensaje del sueño que yo tuve el día sábado y vi la presencia de mi abuelita materna. Mi abuelita materna me protegió a mi madre. Casualmente, mi madre la fueron a buscar a tempranas horas de la mañana para llevarla al médico y se quedó la casa solo con mis dos hermanas. Menos mal. Y de verdad que sentí una impotencia, y la impotencia es precisamente cómo este régimen se ha dedicado a dividir a las familias, a separarlas por una u otra cosa, y que vayas después a amedrentar algo que no lo haces directamente con quien lo tienes que hacer, que en ese caso sería conmigo, y vayan a atacar a mujeres inocentes y frágiles. Y digo mujeres frágiles porque es mi madre, que gracias a Dios, en el momento que mi madre sale, aproximadamente a los 20 minutos, llegó el SEBIN tumbando puertas, ventanas para que les abrieran. Y estaban mis hermanas, lo enfrentaron con mucha hidalguía, por supuesto, con nervios, es lo que me comentan algunos vecinos, y no contentos con eso, se llevaron a una de mis hermanas en calidad de testigo. Por supuesto, mi impotencia se creció más porque es como tú dices, tú estás lejos, no puedes enfrentar la situación cuando esta gente adversaria que no demuestran sus pequeñeces humanas y su pequeñez en el accionar gubernamental, como en la forma gubernamental que lo están haciendo, que se van hacia los más débiles. Pero ¿sabes qué? Ellos pensarán que nosotros nos vamos a milanar, nos van a amedrentar, como tienen arrodillado al pueblo de Venezuela. Magistrada, Le quiebran las rodillas, perdón. allí estamos viendo en pantalla la solidaridad internacional que usted ha recibido, porque además estuvo asilada en la embajada chilena y el ex embajador escribió: el SEBIN allanó en Venezuela casa de magistrada Elenis Rodríguez, asilada en Chile, y se llevó detenida a su hermana. Hay amenazas a familias del resto de los magistrados asilados. Mi solidaridad. Esto es importante, primero porque lo que hablábamos al principio, ustedes tienen el soporte, el brazo allí solidario de autoridades con mucho prestigio en el mundo, pero hay algo que le quería preguntar también. Usted estuvo refugiada en esa embajada y además tuvo que guarecerse, tuvo que, mientras observaba qué pasaba y entendía hasta dónde iba a llegar la dictadura, que pues cuidarse y luego finalmente salir del país. Le pregunto, ¿todo eso valió la pena? Yo creo que sí, Carla. Y he recibido, mi familia me conoce y mi familia sabe que esta interesa que con mucho, muy a pesar, como te comenté, que sentí mucha impotencia, tuve mucha rabia. ¿Por qué te metes con mujeres frágiles que no tienen nada que ver ni siquiera con mis pensamientos? Yo soy libre, Carla, y por eso tomé la decisión del 9 de octubre en vista de que el gobierno no otorgaba el salvoconducto para que nosotros viajáramos a Chile. Y yo, como soy libre de pensamientos libres, corrí el riesgo junto con mis colegas magistrados y salimos una madrugada de esa embajada. Pero quien hoy, ese mensaje que tú estás leyendo, no es el embajador, es el ex canciller de Chile, Exacto, yo tuve ahí Heraldo un desliz. Muñoz, a quien yo le Todavía agradezco mejor, todavía más reputación. más. Exacto. Te tengo que decir que hoy recibí la llamada del doctor Insulza,
te tengo que decir que hoy el presidente Pastrana me llamó y los diputados de todas las toldas políticas, todos solidarios conmigo y con mi familia. El gremio del Colegio de Abogados de Monagas y Caracas se movió, Carla. Las redes sociales. Bueno, yo creo que ahorita deben de estar arrepentidos de haber intimidado a unas mujeres débiles e inocentes como son mi familia y que se llevaron por muchas horas a mi hermana. Pero gracias a Dios, como es inocente y como el pueblo de Venezuela, de Monagas, estaba a las puertas del SEBIN, mi hermana fue liberada, gracias a Dios. Magistrada. Y espero y aspiro que no vuelvan a molestar a mi familia. Ustedes tienen un problema. Ustedes quieren cobrarse una factura porque estamos luchando para rescatar el Estado de Derecho en Venezuela. Bueno, busquen con quien ustedes se tienen que meter. Vengan a buscar a Eleni Rodríguez. No se metan con familiares que son inocentes. Métanse directamente con los magistrados, no con sus familiares, como lo hicieron en el día de hoy. Magistrada, para que nos ayude a comprender la posición de la dictadura en este momento. Yo sé que es muy difícil meterse en esas mentes maquiavélicas, pero sí podemos como de alguna manera atinar a comprender lo que ellos puedan estar sintiendo después de este pronunciamiento que usted ha descrito en tantas voces de altura, de nivel, líderes en el mundo, de respaldo a ustedes. No solo eso, estar a las puertas de un antejuicio de mérito, estar a las puertas de una orden para Interpol, estar a las puertas de una investigación en la Corte Penal Internacional, en La Haya. En este momento, ¿por qué usted dice, por qué está tan segura que la dictadura se ha arrepentido del atropello que cometió contra ustedes y sus seres queridos? Porque ellos le demostraron hoy, una vez más, a la comunidad internacional que Venezuela está secuestrada por un comunismo trasnochado y que de este lado, fuera de Venezuela, en 4 fronteras, el poder judicial que está en Venezuela está siendo usurpado por otras personas y que se convirtió en el paredón para justiciar al que pensara distinto. Desde 4 fronteras como Colombia, Panamá, Chile y Estados Unidos, están los magistrados legítimos luchando para rescatar la democracia y el Estado de Derecho, la justicia y libertad de Venezuela. ¿Y sabe por qué? Porque ya no podemos hablar de antejuicio de mérito, Carla Angola. Ya vamos a hablar de juicio. Y esto que sucedió hoy es para paralizarnos, para que nosotros no sigamos con el juicio. Y se para el juicio. ¿Se para el juicio después de estos allanamientos? ¿Va a pararse el antejuicio y el juicio a Maduro? No, precisamente pretenden que con este amedrentamiento que hicieron en el día de hoy y siguen haciendo, porque a estas horas, hace una hora me llamaron 2 magistrados que sus casas están siendo allanadas, la del magistrado Álvaro Marín y la del magistrado Ramón Pérez Linares, y es precisamente para que nosotros, así como le dieron ese batazo en las rodillas a los venezolanos para que se sigan aceptando las migajas que les dan, quieren hacerlo con nosotros para que no continuemos un juicio por corrupción con las empresas Odebrecht. Magistrada, y resulta que eso es lo que se está buscando, pero Venezuela no se merece que nosotros nos comportemos como están comportándose los magistrados usurpadores de 2 pilitas que se convirtieron en la consultoría jurídica del régimen de Nicolás Maduro Moros. Magistrada, muchísimas gracias por la confianza. Nos alegra mucho saber que su hermana ya está en casa, según lo entendí. Y sí, ojalá, su palabra por delante. Primero, que esto no se repita. No porque la dictadura vaya a entenderlo, sino por el temor de las consecuencias que esto va a traer para ellos. Y gracias por la gallardía, la hidalguía de mantener en pie la promesa que le hicieron al pueblo de Venezuela, y es continuar adelante con la responsabilidad que le otorgaron a ustedes los diputados de la Asamblea Nacional. El juicio a Maduro sigue adelante. Para finalizar,
Nicolás se burla de mucha gente y hasta de la comunidad internacional que dice que el que se mete con su régimen se seca. Quien se meta con mi Virgencita del Valle y con la familia protegida por la Virgencita del Valle también se va a secar. Buenas noches. Muchas gracias, magistrada. La magistrada Elenis Rodríguez desde Chile nos atiende a esta hora. Nosotros enfrentaron con mucha hidalguía, por supuesto con nervios, es lo que me comentan algunos vecinos, y no contentos con eso, se llevaron a una de mis hermanas en calidad de testigo. Por supuesto, mi impotencia se creció más porque es como tú dices, tú estás lejos, no puedes enfrentar la situación cuando esta gente adversaria que no demuestran sus pequeñeces humanas y su pequeñez en el accionar gubernamental, como en la forma gubernamental que lo están haciendo, que se van hacia los más débiles. Pero ¿sabes qué? Ellos pensarán que nosotros nos vamos a milanar, nos van a amedrentar, como tienen arrodillado al pueblo de Venezuela. Le quiebran las rodillas. ¿Perdón? Allí estamos viendo en pantalla la solidaridad internacional que usted ha recibido, porque además estuvo asilada en la embajada chilena y el ex embajador escribió: el SEBIN allanó en Venezuela casa de magistrada Elenis Rodríguez, asilada en Chile, y se llevó detenida a su hermana. Hay amenazas a familias del resto de los magistrados asilados. Mi solidaridad. Esto es importante. Primero porque lo que hablábamos al principio, ustedes tienen el soporte, el brazo allí solidario de autoridades con mucho prestigio en el mundo, pero hay algo que le quería preguntar también. Usted estuvo refugiada en esa embajada y además tuvo que guarecerse, tuvo que, mientras observaba qué pasaba y entendía hasta dónde iba a llegar la dictadura, que pues Elenis Rodríguez es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Magistrada, perdone la pregunta, pero ¿qué sintió estando tan lejos cuando su madre, con principios de Alzheimer, como usted lo comentaba en ese tuit, tuvo que ver cara a cara al SEBIN? ¿Eso qué le hizo sentir? Dejando de lado la curula, el puesto, la investidura de magistrada como mujer y como hija. Sí, mira, fue muy duro, Carla, porque casualmente el sábado tuve un sueño y hoy ese era el mensaje del sueño que yo tuve el día sábado, y vi la presencia de mi abuelita materna. Mi abuelita materna me protegió a mi madre. Casualmente, mi madre la fueron a buscar a tempranas horas de la mañana para llevarla al médico y se quedó la casa solo con mis dos hermanas. Menos mal. Y de verdad que sentí una impotencia, y la impotencia es precisamente cómo este régimen se ha dedicado a dividir a las familias, a separarlas por una u otra cosa, y que vayas después a amedrentar algo que no lo haces directamente con quien lo tienes que hacer, que en ese caso sería conmigo, y vayan a atacar a mujeres inocentes y frágiles. Y digo mujeres frágiles porque es mi madre, que gracias a Dios, en el momento que mi madre sale, aproximadamente a los 20 minutos, llegó el SEBIN tumbando puertas, ventanas para que les abrieran. Y estaban mis hermanas, enfrentaron. Cuidarse y luego finalmente salir del país. Le pregunto, ¿todo eso valió la pena? Yo creo que sí, Carla. Y he recibido, mi familia me conoce y mi familia sabe que esta interesa, que con mucho, muy a pesar, como te comenté, que sentí mucha impotencia, tuve mucha rabia. ¿Por qué te metes con mujeres frágiles
que no tienen nada que ver ni siquiera con mis pensamientos. Yo soy libre, Carla, y por eso tomé la decisión del 9 de octubre en vista de que el gobierno no otorgaba el salvoconducto para que nosotros viajáramos a Chile. Y yo, como soy libre de pensamientos libres, corrí el riesgo junto con mis colegas magistrados y salimos una madrugada de esa embajada. Pero quien hoy ese mensaje que tú estás leyendo no es el embajador, es el ex canciller de Exacto, Chile, yo tuve ahí Heraldo un Muñoz, desliz. a quien yo le Todavía agradezco. mejor, todavía más reputación. Exacto. Te tengo que decir que hoy recibí la llamada del doctor Insulza. Te tengo que decir que hoy el presidente Pastrana me llamó y los diputados de todas las toldas políticas, Así es. todos solidarios conmigo y con mi familia. El gremio del Colegio de Abogados de Monagas y Caracas se movió, Carla. Las redes sociales. Bueno, yo creo que ahorita deben de estar arrepentidos de haber intimidado a unas mujeres débiles e inocentes como son mi familia y que se llevaron por muchas horas a mi hermana, pero gracias a Dios, como es inocente y como el pueblo, otras personas, y que se convirtió en el paredón para justiciar al que pensara distinto, desde 4 fronteras como Colombia, Panamá, Chile y Estados Unidos, están los magistrados legítimos luchando para rescatar la democracia y el Estado de Derecho, la justicia y libertad de Venezuela. ¿Y sabe por qué? Porque ya no podemos hablar de antejuicio de mérito, Carla Angola. Ya vamos a hablar de juicio. Y esto que sucedió hoy es para paralizarnos, para que nosotros no sigamos con el juicio. Y se para el juicio. Se para el juicio después de estos allanamientos. Va a pararse el antejuicio y el juicio a Maduro. No, precisamente pretenden que con este amedrentamiento que hicieron en el día de hoy y siguen haciendo, porque a estas horas, hace una hora me llamaron 2 magistrados que sus casas están siendo allanadas, la del magistrado Álvaro Marín y la del magistrado Ramón Pérez Linares, y es precisamente para que nosotros, así como le dieron ese batazo en las rodillas a los venezolanos para que se sigan aceptando las migajas que les dan, quieren hacerlo con nosotros para que no continuemos un juicio por corrupción con las empresas Odebrecht. Magistrada, y resulta que eso es lo que se está buscando, pero Venezuela no se merece que nosotros nos comportemos como están comportándose los magistrados usurpadores de 2 pilitas que se convirtieron en la consultoría jurídica del régimen de Nicolás Maduro Moros. Magistrada, muchísimas gracias por la confianza. Lo de Venezuela, de Monagas, estaba a las puertas del SEBIN. Mi hermana fue liberada, gracias a Dios. Magistrada, y espero y aspiro que no vuelvan a molestar a mi familia. Ustedes tienen un problema. Ustedes quieren cobrarse una factura porque estamos luchando para rescatar el Estado de Derecho en Venezuela. Bueno, busquen con quien ustedes se tienen que meter. Vengan a buscar a Eleni Rodríguez. No se metan con familiares que son inocentes. Métanse directamente con los magistrados, no con sus familiares, como lo hicieron en el día de hoy. Magistrada, para que nos ayude a comprender la posición de la dictadura en este momento. Yo sé que es muy difícil meterse en esas mentes maquiavélicas, pero sí podemos como de alguna manera atinar a comprender lo que ellos puedan estar sintiendo después de este pronunciamiento que usted ha descrito en tantas voces de altura, de nivel, líderes en el mundo, de respaldo a ustedes. No solo eso, estar a las puertas de un antejuicio de mérito, estar a las puertas de una orden para Interpol, estar a las puertas de una investigación en la Corte Penal Internacional, en La Haya. En este momento, ¿por qué usted dice, por qué está tan segura que la dictadura se ha arrepentido del atropello que cometió contra ustedes y sus seres queridos? Porque ellos le demostraron hoy, una vez más, a la comunidad internacional que Venezuela está secuestrada por un comunismo trasnochado y que
de este lado, fuera de Venezuela, en 4 fronteras, el poder judicial que está en Venezuela está siendo usurpado por